¿ya? Con la sesión número 15. Nos toca el día de hoy ya, ok. En esta ocasión, siguiendo el trabajo que ya hemos hecho al estudiar los adjetivos, nos toca ahora ver lo que son los adjetivos determinativos, ¿no? En esta ocasión vamos a ver los demostrativos y los posesivos, ¿ok? ¿Ya? Lo que nos dice ahora el autor es, ¿no? Hay que prestar atención a a la conversación que va a haber, ¿no? Por ejemplo, acá hay un joven que dice, ¿no? Este ladrón, el de la foto, lo atraparon en aquel edificio. Vamos a prestar atención a las palabras que él ha subrayado, este y aquel. Y luego la señorita dice, ¿no? ¿Cuánto cuesta su periódico, joven? ¿Ok? Entonces, las palabras subrayadas indican pertenencia. ¿Cuál es? ¿Y cuál es distancia? Por ejemplo, vamos con en este caso, con el joven, ¿no? Cuando me dice este ladrón, este es una palabra que me indica una distancia, o sea, entre la persona que emite la conversación y la persona a la que se está refiriendo. Cuando decimos este ladrón, es porque en este caso la distancia de esa persona que está hablando con el ladrón al que se refiere es cercana. Entonces dice este, ¿ok? Entonces le habla este ladrón. Puedo decir yo, no sé, pues este celular, porque lo tengo cerca, ¿ok? O de repente por ahí Celeste puede decir este calendario, porque lo tiene cerca, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos los objetos cercanos y queremos referirnos a él, vamos a utilizar adjetivos demostrativos. Los cercanos son y lo vamos a ver a continuación con más detalle. Estos, estas. Si, por ejemplo, queremos decir o referirnos a un objeto de repente un poco lejano, ¿no? Pero tampoco que no sea muy lejano, sino algo nada más, un poquito cerca. Entonces vamos a hablar o a decir ese, esa, esos, esas. Y si el objeto al cual nos referimos está muy lejano, diremos aquel, aquella, ¿no? Como el joven, ¿no? Aquel, a este ladrón, al de la foto, lo atraparon en aquel edificio. Entonces se refiere a un edificio que está lejano, que está lejos de donde les ha parado. ¿Ok? Entonces, estos demostrativos nos están indicando que la distancia que hay entre la persona que habla y los sustantivos a los que se está refiriendo. Puede ser persona, animal, cosa. ¿Correcto? Y en el caso de la joven, cuando me habla de su, de mí, de tú, se está refiriendo a objetos y está indicando una propiedad. Por ejemplo, si dice, ¿cuánto cuesta su periódico? Ella le está diciendo, le está preguntando a una persona que no está en la conversación. ¿Correcto? Entonces, por eso se refiere con el término su. Pero también hay otros términos posesivos que lo vamos a estudiar. Mi, tú, mío, nuestro. ¿Ok? Tus, tú, sus, mis, ¿no? Y así, van a ver. Entonces, estos demostrativos y posesivos, ¿ok? Tienen una finalidad. No es calificar como un adjetivo calificativo. No te va a decir la característica de los sustantivos, no. Te va a determinar, uno, en el caso de los demostrativos, la distancia donde está el emisor de la persona o del sustantivo al cual se está refiriendo. Y en el caso de los posesivos, te va a indicar a quién le pertenece ese sustantivo, ¿ok? Esa es la función de estos dos tipos de adjetivos que vamos a estudiar en este momento.
Bien, entonces vamos ahora a estudiar el concepto de adjetivo demostrativo. Aquí lo tenemos un poquito más claro. Dice, son palabras que usamos para señalar distancia, lo que yo les decía, entre el hablante y los seres o los objetos a los que se está refiriendo. Los demostrativos son los siguientes, ¿ok? Están separados en masculino y femenino y en singular y plural, ¿ok? Ahora, hay que prestar atención aquí, que eso en realidad es lo que nos va a dar una idea de qué demostrativo usar. Si yo me quiero referir a un ser o objeto que está cerca mío, ¿yo qué voy a decir? Si es masculino, diré este. Si es femenino, diré esta. Por ejemplo, ¿no? Diré este lapicero o diré esta fresa. ¿Ok? Eso es cuando yo me refiero a un sustantivo que está cerca mío y que es singular. Lo puedo distinguir entre masculino y femenino. Pero si yo me quiero referir a un objeto cerca mío, pero que son varios, uso, en el caso del masculino, estos. Puedo decir estos gatos. Y en el caso del femenino, usaré estas, ¿no? Estas lagartijas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta, estos, estas, me están hablando a mí de cercanía. O sea, cuando el sustantivo está cerca mío, usaré este, esta, estos, estas. Ahora, me quiero referir a un objeto que está a una distancia media. Cuando hablas de distancia media es ni tan lejano, pero tampoco tan cercano. Es un poquito más lejos, ¿ok? En ese caso usarás, si es masculino y es singular, usarás ese. Por ejemplo, ese celular. Si es femenino, usarás esa. Por ejemplo, esa computadora. Si te refieres a varios objetos, en masculino usarás esos. Por ejemplo, esos zapatos. Y si es femenino usarás esas. Por ejemplo, esas palomas. ¿Ok? Ahora, en este caso, yo tengo un objeto para si yo quiero en este caso demostrar lejanía, usaré, si es masculino, usaré aquel masculino y singular. Ejemplo, aquel ladrillo. Y si es femenino, usaré aquella, femenino singular. Por ejemplo, aquella canasta. Si es plural, usaré aquellos. Por ejemplo, pues, aquellos panes, por ejemplo. Y si es femenino, plural, puedo usar aquellas. Por ejemplo, aquellas bicicletas. ¿Ok? Entonces, depende mucho de la distancia del objeto para que tú puedas usar el demostrativo adecuado. ¿Correcto? Esa es la función de los demostrativos. Ahora, en el caso de los posesivos, ¿ok? Son aquellas palabras que expresan a qué persona o a qué personas le pertenece algún ser u objeto. Los posesivos son los siguientes. ¿Ya? Si yo en este caso me quiero referir a una posesión en primera persona masculino singular, usaré mi, mío, nuestro. Por ejemplo, mi cartuchera, nuestro libro, ¿no? Ejemplo. Si yo quiero hablar en segunda persona masculino, diré tú, tu cuaderno, ese cuaderno es tuyo. Y si en ese caso yo quiero usar en tercera persona,
En tercera persona diré su o suyos. Por ejemplo, su lonchera. ¿Ok? Pero siempre masculino. Ahora vamos con los femeninos. Si en ese caso es un femenino en singular, diré mi, mía, nuestra. Por ejemplo, mi cartuchera. Si digo tú o tuya, segunda persona, femenino singular. Por ejemplo, tu almohada. Y si es tercera persona, es su. Cuando hablamos de tercera persona, hay que recordar que es la persona que no interviene en la conversación. ¿Ok? Es aquella que está fuera de la conversación y de la que estamos hablando. ¿No? Si es en tercera persona singular, diré su cartuchera, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos en este caso de los plurales, será pues mis, míos o nuestros, ¿no? Por ejemplo, nuestros lunares. Si es tus o tuyos, es segunda persona masculino plural. Por ejemplo, tus niños dormilones, como por ejemplo Juan David. Tiene que estar atento Juan David, no puede estar durmiendo. ¿Usted está echado o está sentado, Juan David? Yo lo veo echado. Estoy sentado. No parece, a ver. No, es que estoy sentada. No, no parece que esté sentado. A ver, quiero verlo bien. Parece que está echado. Ya. Estoy hecho. Ahora recién está sentado. Parece que está echado. Ya tiene que estar atento a la clase. A ver, entonces continuamos. Si yo digo sus, masculino singular, puede ser, por ejemplo, sus perros, ¿no? Por ejemplo. Y en plural lo mismo, ¿no? Puedo emplear mi, mías, nuestras, femenino, por ejemplo, nuestras palomas. Puedo emplear en segunda persona, puedo decir tus, tuyas, ¿no? Puedo decir, por tus bolsas. Y en tercera persona femenino puedo decir sus o suyas, por ejemplo, sus lentes, ¿no? Un ejemplo. Acá hay algunos ejemplos de cómo usamos el posesivo, donde habré dejado mi cuaderno, es un masculino singular, ok, primera persona, está refiriendo a que la persona que habla es la poseedora, perdón, del objeto, del cuaderno. Si se dan cuenta, en el caso de los posesivos, normalmente están o tienen a su lado a un sustantivo. Para que ojo, los posesivos pueden ser adjetivos, pero también pueden ser pronombres. Pueden trabajar como pronombres, que lo vamos a ver más adelante. Pero si estamos trabajando con un adjetivo, tiene que tener a su costado a quién, a un sustantivo, para que sea adjetivo, si no, no lo va a hacer. Nuestras alumnas ganaron el premio, ¿no? Por ejemplo, nuestras. Ese nuestras es un plural femenino, primera persona, ¿ok? Y si se dan cuenta, está al costado de un sustantivo. Has olvidado tus lentes o has olvidado sus lentes en tu casa. Este sus, posesivo del sustantivo lentes, y este tú, singular, o sea, en una oración puede haber un posesivo en plural y otro posesivo en singular. Sí, sí lo puede haber. ¿Ok? ¿Y cómo te das que es un adjetivo posesivo? Porque a su lado tienes un sustantivo. ¿Ok? Que es aquel al que van a influir o al que van a determinar. Dice, ¿no? Los posesivos y demostrativos tienen el mismo género que los sustantivos que acompañan por un tema de coherencia, ¿correcto? Ok, vamos a ver en el tiempo que nos queda algunos ejercicios. Dice, subraya los determinantes con color rojo y los sustantivos a los que se refieren en azul. Ok, veamos, ¿no? Vamos con la primera oración, dice.
Aquellos tutores se reunieron con sus alumnos para acordar el paseo. Si yo reviso, por ejemplo, aquellos es un demostrativo determinante, ¿ok? Y si te das cuenta, a su costadito está ¿quién? Está en este caso el sustantivo tutores, pero por ahora no lo voy a tocar. Se reunieron con sus alumnos. Este sus es un posesivo, también es un determinante, ¿ok? Ahora, ojo que acá esas cosas normalmente les doy como un tip a los grados más altos, pero ustedes también ya van a empezar a conocer estos detalles. El posesivo siempre va al lado de un sustantivo. Un sustantivo no necesariamente tiene que estar en el sujeto, ¿ah? Puede también ser parte del predicado, ojo. Ya ustedes ya van a entrar a un grado donde van a, en este caso, a tener, en este caso van a conocer oraciones más complejas. Ya no es las sencillas como vemos de sujeto y predicado, no. Van a haber más complejidades. Entonces, aquí, por ejemplo, alumnos está dentro del predicado, pero eso es un sustantivo. No deja de ser sustantivo, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando me dicen, no, encierra con azul a los objetos, a los sustantivos que se refiere. Ok, si yo tengo aquellos, el que está a su lado es su sustantivo. O sea, tutores es sustantivo. Y, por ejemplo, si yo tengo sus, el que está a su lado es su sustantivo. O sea, alumnos. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que, en este caso, son adjetivos determinativos porque a su lado tienen sustantivos a los que están, en este caso, influenciando. Entonces, son adjetivos determinantes, en este caso, demostrativos por un lado, posesivos por el otro lado. Recuerda, lo tienen que recordar. Ya sea el demostrativo o ya sea el posesivo, pueden también trabajar como pronombre. O sea, pueden reemplazar al sustantivo, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta si este señor es un adjetivo y no es un pronombre? Porque al costado está el sustantivo al cual le está influyendo. Entonces, si el demostrativo o el posesivo tiene a su lado a un sustantivo, entonces estamos hablando de adjetivos, ¿ok? Ojo porque en algunas oraciones más adelante, ustedes van a ver que van a ver demostrativos que están solitos en la oración. Si están solitos es porque están haciendo la función de pronombre. Aquí, en este caso, ves a los demostrativos que están al costado de los sustantivos. Entonces, como están al costado, estamos hablando de, en este caso, adjetivos demostrativos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. O sea, muy aparte de los adjetivos calificativos, ya estamos aprendiendo ¿qué? Estamos aprendiendo, en este caso, adjetivos demostrativos, ¿no? Demostrativos y posesivos. Tienen funciones determinadas, mientras que el calificativo, en este caso, me da indicaciones o me dice cómo son las características del sustantivo. El demostrativo solamente entra para indicarme la distancia que hay entre el emisor y el sustantivo al cual se está refiriendo. Y en el caso de los posesivos es a quién le pertenece este sustantivo. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces nos queda menos de un minuto. Nos vemos en 5 minutos otra vez para la clase práctica, ¿ok? Pierre y Frank, revisen su grupo de WhatsApp, que ahí se va a enviar nuevamente la invitación de la siguiente clase. Descansen, nos vemos en un rato.